Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Hoy vamos a hacer un comentario acerca del brevísimo pero magistral texto El eclipse de Augusto Monterroso. Aquí lo tenéis. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible, que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Bien, una de las cuestiones principales que más merece la pena trabajar en estos niveles de la enseñanza secundaria es la búsqueda del tema, el hallazgo del tema. Es una de las cuestiones aparentemente más triviales y sencillas, pero que va, es una de las cuestiones más difíciles y que exigen mayor experiencia en el trato con los textos literarios. Hay que diferenciar, como veis aquí, entre el tema y el argumento, o el tema y la trama. El argumento, si me permitís un momento recordarlo, el argumento es aquello que sucede, lo que tú cuentas a tu compañero que no se ha leído el libro para que parezca que se lo ha leído. Eso es lo que pasa y es lo que se conoce como la narración, que es de hecho lo que queda expresado, la narración expresada en el texto. Pues en este caso lo que le ha pasado a un evangelizador español de la segunda mitad, bueno, de mediados del siglo XVI. Otra cosa es el tema. El tema es la idea fuerza, que es a la vez esta idea de idea fuerza, es la idea que va vertebrando, que va por debajo de todos estos vídeos de comentarios de textos que estamos colgando en el canal. Y esta idea fuerza tiene que ver con una, que ya os he dicho más veces, un concepto de tensión. Una tensión que permanece siempre inexpresable y que no se agota de ninguna manera en las distintas explicaciones o glosas o comentarios que nosotros podamos hacer de nuestro análisis. En el caso del argumento se realiza una lectura de superficie. En el caso del tema, el lector siempre es activo. Por decirlo así, el lector debe ser o debe adquirir una posición crítica, tiene que ser un lector crítico. Y es importante que comprendamos este carácter inexpresable del tema, porque si se pudiera expresar con nitidez y con claridad, entonces no es un tema literario, es un tema propio de otro tipo de textos, pues por ejemplo cómo se hace una tortilla de patatas, cómo se monta un mueble o qué cuidados hay que tener en el uso de cualquier medicamento o incluso en los libros de texto. Lo importante, por tanto, en este tipo de textos que no son literarios es el qué se dice. Sin embargo, en los textos literarios la importancia recae en cómo se dice. Cómo se dice lo que se dice porque la esencia de lo que se quiere decir por su propia naturaleza se encontraría injustamente expresada bajo cualquier determinación lingüística, bajo cualquier expresión, cualquier verso, cualquier narración o cualquier argumento teatral, etc. Entonces, esa tensión que se va a producir
entre elementos materiales del texto está apuntando a un elemento que también es comunicativo, que también es de carácter comunicacional, por así decirlo. El autor quiere expresar algo, quiere comunicar algo, pero sin embargo su propia naturaleza, la propia naturaleza de ese algo, hace que siempre permanezca inexpresable, por cuanto que sería injusto o inadecuado o imperfecta la expresión de ese tema desde el punto de vista literario, ¿se entiende? Si no, estaríamos ante otro tipo de texto. Entonces tenemos, en cuanto al argumento, en este texto maravilloso, pues tenemos distintos elementos de la narración. Tenemos personajes, la peripecia, la situación o el desenlace. Habría más y se podría hablar de más, pero bueno, por cuestiones de tiempo y para limitarnos un poco, pues vamos a ver, por ejemplo, los personajes están aquí perfectamente delimitados. El primero de ellos, claro, el protagonista, que sería Fray Bartolomé Arrazola, y sus antagonistas, que sería ese grupo de indígenas que lo quiere sacrificar. La peripecia, que os he marcado aquí un poco más en azul, pues sería que ese Fray Bartolomé se ha perdido, los indígenas le quieren sacrificar y él intenta salvar la vida mediante la concepción de una idea que pretende con ella engañar a sus captores. La situación nos lo dice el propio texto. Si estamos bajo el reinado de Carlos V, pues ya sabéis, estamos en la primera mitad del siglo XIX hasta 1558, creo que lo deja, y la situación, digamos, localizada del texto, pues como veis, es la selva poderosa de Guatemala. Y finalmente el desenlace. El desenlace, bueno, pues ya está, ya lo hemos leído, pues ya se ve lo que hay. Sin embargo, el tema se establece o digamos que puede empezar a delimitarse en torno a la tensión entre dos elementos que aparecen en el texto, entre la selva y Aristóteles. Aquí tenéis la selva poderosa y la valiosa ayuda de Aristóteles. La selva poderosa, que podría relacionarse con la selva poderosa la vía apresado, implacable y definitiva. El grupo de indígenas sale de esa selva poderosa, su rostro es impasible y va a sacrificarlo. De nuevo aquí los indígenas, la piedra de los sacrificios, otra vez los indígenas, sin ninguna inflexión de voz. Los indígenas van sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, recitando las fechas que habían anotado la propia comunidad maya. Y sin embargo, Aristóteles pues representa la España distante, el convento de los Abrojos, Carlos V, ese conocimiento de Aristóteles que sirve para engañar, y sin embargo, como pues Fray Bartolomé pues termina sacrificado. Entonces, esta tensión en realidad entre la selva y Aristóteles tiene que ver con el gran tema de la literatura, o uno de los grandes temas de la literatura hispanoamericana, que es el conflicto entre civilización y barbarie. En un primer momento, y dado nuestro prejuicio eurocéntrico, ese prejuicio nos lleva a identificar la civilización con Fray Bartolomé y la barbarie con los pueblos originarios. Sin embargo, quisiera traeros aquí, lo tenéis, una serie de testimonios de obispos españoles contemporáneos perfectamente a Fray Bartolomé Arrazola, que recoge el profesor Enrique Dussel en alguno de sus escritos, sobre todo en 1492, El encubrimiento del otro. Y aquí vemos, por ejemplo, la carta del obispo escrita en 1583 del obispo don Juan de Medina y Rincón, donde dice: mucha plata que de acá se saca y va a esos reinos, se beneficia con la sangre de los indios y va envuelta en sus cueros. Estos cueros, que sirve como piel o pellejo, me recuerda a mí, la verdad, al pellejo del proletario en el contrato capitalista. Y esta otra carta del obispo Domingo de Santo Tomás de 1550, que dice: habrá 4 años que, para acabarse de perder esta tierra, se descubrió una boca del infierno por la cual entra cada año gran cantidad de gente que la codicia de los españoles sacrifica a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Ese Dios del que habla el propio obispo no es otro sino la razón instrumental ilustrada que intenta extraer el mayor beneficio de esas platas, de esa plata del Cerro Rico de Potosí. Esta es sin más un primer indicio, o los primeros testimonios de lo que el profesor Enrique Dussel llama la primera modernidad, que se basa no en el ego cogito de Descartes, sino en el ego conquiro de
de Hernán Cortés. Y esto viene en relación a que esta división entre la civilización y la barbarie, que yo creo que es el tema, o es una manera de expresar el tema de este texto, se puede ver perfectamente en estas frases que os tengo aquí resaltadas, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Esa frase, a mi modo de ver, expresa de una manera finamente irónica el lenguaje de la política, el lenguaje instrumentalizado, o el lenguaje de la política de entonces, que lo que hace es instrumentalizar el lenguaje religioso, que a su vez es una instrumentalización de los dueños o de los amos de la religión para asentar su influencia y su poder sobre grandes masas poblacionales. Porque, ¿qué quiere decir confiar en el celo religioso de su labor redentora? Es una expresión absolutamente vacía de significado. No tiene no hay una alusión concreta, no hay ninguna parte de la realidad a la que se esté refiriendo, sino que simplemente es una frase hecha, es un cliché o un clickbait, como se diría ahora. Es decir, el político Carlos V no le está diciendo absolutamente nada al fraile Fray Bartolomé en el convento de los Abrojos, sino que está simplemente cumpliendo pues con su papel de amo de la vida, y está entonces hablando el lenguaje artificial de los amos de la vida. Además, quiero llamar la atención sobre la capacidad intelectual o la formación intelectual del fraile, que va de la mano de su prejuicio. Este tema es un tema muy interesante por cuanto que es imposible que nos liberemos de nuestros prejuicios, pero sí es posible que seamos conscientes de ellos. En este caso, el hecho de que aparezca la palabra digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles, pues tiene que ver con este prejuicio de superioridad que la formación de Fray Bartolomé le hace pensar que él pues tiene más valor que los indígenas mayas de la selva de Guatemala. Y luego la presentación de la propia ilustración como un mito. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. ¿Qué quiero decir con esto de la presentación de la ilustración como un mito? En este conflicto entre la civilización y la barbarie hay un libro maravilloso escrito entre Horkheimer y Adorno, que se titula Dialéctica de la Ilustración. Aquí os traigo un pequeño fragmento, os lo dejo para que quien quiera lo lea, pero me interesa sobre todo esta primera parte que dice: el mito se disuelve en ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen. La ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Este los conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en para él. Y termina más abajo diciendo, haciendo una alusión al mundo de la magia y de los sacrificios precisamente, y cómo la ciencia pone fin a todo esto. En ella no hay sustituibilidad específica, hay víctimas, pero ningún dios. La sustituibilidad se convierte en fungibilidad universal. Bueno, yo traigo esto para que sepáis que estas cuestiones de la civilización y la barbarie, y de cómo la ilustración alberga mitos propios, y cómo de hecho los mitos son una primera manera de ilustración, tiene una base filosófica potente. Y me interesa de este texto precisamente cómo el hombre de ciencia o el hombre de la ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. Hay una fantasía de Fray Bartolomé Arrazola que piensa que por conocer la situación de los astros en ese momento puede modificar la realidad y evitar su destino. Hasta aquí las consideraciones que hemos visto son consideraciones más o menos sociales, culturales o incluso filosóficas. Sin embargo, me interesa mucho
que estudiemos la literatura en lo que tiene que ver de lingüística, a modo de paisajes lingüísticos de la literatura. Mirad, os traigo aquí una reflexión que quiero compartir con vosotros. Las consideraciones estéticas tienen un valor inseparable pero distinto de los contenidos ideológicos. Las palabras en su uso literario entran en una relación particular. Esas relaciones respectivas constituyen la materia inmediata de la lectura atenta. Sobre esa materia puede aplicarse el conjunto de consideraciones no literarias como la historia, la filosofía, la economía y otras. El análisis lingüístico debe exceder a las consideraciones gramaticales para poder dar cuenta de la dimensión estética o literaria, si queremos, del texto. Y en este caso, las consideraciones lingüísticas a las que yo creo que nos podemos agarrar para intentar ver este espacio que permite la manifestación del lenguaje en su uso literario, tienen que ver sobre todo con la adjetivación. La adjetivación como categoría, la adjetivación en su función de predicativos y luego, además de la adjetivación, en las palabras que tienen que ver con el tiempo y las palabras que tienen que ver con el lugar. Mirad, de los adjetivos me interesa sobre todo mostrar cómo ya desde el inicio, entre el inicio y el final, se establece esa tensión de la que estábamos hablando, como veis, entre el adjetivo poderosa, que aparece muy al principio, referida a la selva de Guatemala, y al final el adjetivo totalmente irónico, valiosa, que se refiere a la ayuda de Aristóteles. Y cruzado, otra tensión que estaría entre el rostro impasible que rimaría de los indígenas, que rimaría con el adjetivo poderosa referido a la selva es poderosa, los indígenas son impasibles, y esos indígenas impasibles que están, sin embargo, en posesión de un conocimiento tal que les permite anticiparse con un grado de exactitud análogo al de los occidentales, al de los colonizadores o evangelizadores, porque son capaces de registrar las infinitas, ahí está el adjetivo, infinitas fechas en las que tendrán lugar esos eclipses lunares y solares. Entonces, me interesa mucho ver cómo esta relación entre los adjetivos presenta de manera plástica esta tensión entre la civilización y la barbarie. La aparente barbarie de la selva cuyos moradores sacrifican, sin embargo, contiene o alberga en sí un conocimiento del mundo tan detallado y tan nítido como para poder anticipar los eclipses de sol, y viceversa. La consideración de barbarie pura y dura excluiría la posibilidad de que, por la mera observación, la comunidad maya, los astrónomos de la comunidad maya, hubieran sido capaces de llegar a esas conclusiones. En lo que tiene que ver con los adjetivos en su función predicativa, como complementos predicativos, pues me parece que ese uso ayuda bastante a la matización del carácter tanto de Fray Bartolomé como de los indígenas de la cultura maya. Aquí tenemos perdido, aislado, rodeado, que son una serie de adjetivos que tienen que ver con la situación totalmente desesperanzada del personaje. Entonces nos ayudan a hacernos una idea cierta de la situación inicial de la que parte nuestro personaje, y luego, sin embargo, al final, la sangre vehemente y este brillante, en el que me voy a detener un momento inmediatamente. Pero antes, vehemente, vamos a ver cómo se aplica esa sangre y cómo hay una cierta, como decían, creo que se llamaba hipálaje, hay una cierta... no le corresponde a la sangre ser vehemente. Sin embargo, la imagen sangrienta de la fuerza de la sangre chorreando del corazón recién extirpado del fraile, pues gana en poder y en plasticidad precisamente por este adjetivo en función de predicativo, que sería vehemente. Y para lo que yo creo que es el gran hallazgo literario de la gran expresión poética de este texto, que es la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Aquí tenemos todo lo que os he puesto dentro del
de este cuadradito, pues sería un retazo de la realidad traída a la lengua en virtud de la genialidad del maestro Monterroso. Entonces, lo que es brillante aquí es la piedra de los sacrificios brilla, y brilla, además, otra vez la tensión entre los elementos, brilla porque la luz está opacada, y la luz está opacada porque el sol está eclipsado. Nuevamente, entonces, la presencia de estos adjetivos tan exactos y que cualifican de una manera tan determinada la realidad que nos quiere traer el autor, y que nos ayudan verdaderamente a captar esta idea fuerza de la tensión entre los distintos elementos. La piedra, un elemento sin brillo de suyo, o sea, sin energía ninguna, de repente adquiere la luz propia del sol, como si la escena irradiara la luz desde la piedra de los sacrificios, desde el altar sacrificial, y no viniera del entorno, de la dispersión solar en el cielo. Y como ahí esa piedra brillante viene perfectamente matizada por esos dos elementos de la luz y del sol, que están a su vez cualificados mediante opaca luz y sol eclipsado. Como ven, viene adjetivo, sustantivo y luego sustantivo, adjetivo. Como entonces esos elementos de tensión entre significados opuestos y esa distribución equilibrada de esos mismos significados, pues le dan este empaque a este uso lingüístico plenamente literario, en el que lo que desde luego lo que no hay es una planicie de palabras que todas valen lo mismo, sino que efectivamente hay todo un paisaje lingüístico, un paisaje literario donde las palabras en sus relaciones respectivas van generando esa visión estética, literaria, sobre la cual nosotros también podemos añadir, como no, y vamos a hacer ahora, pues otras consideraciones. Junto con estas cuestiones de los adjetivos y los predicativos, pues en cuanto a elementos de narración, aquí tenéis el tiempo, como prácticamente cada unidad de ritmo, cada unidad de sentido está introducida por algún elemento temporal, y como los lugares se van a confundir desde un punto de vista, una lectura muy Foucaultiana, no me voy a entretener mucho en esto, con lugares del saber y del poder. Estos lugares del saber y del poder tienen en Aristóteles su expresión más de detalle. No estamos hablando de un Aristóteles de carne y hueso, sino de la obra de Aristóteles, es decir, de el estudio escolástico del filósofo, el que se consideró durante los siglos centrales de la Edad Media, desde el siglo prácticamente 11-12 en adelante hasta el siglo XVII, como el principal filósofo, y su consideración era así. Aristóteles se conocía como el filósofo. Entonces, ese lugar del saber se confunde también con el lugar del poder. Lo que pasa es que ignora Fray Bartolomé que los mayas también han generado su propio lugar del poder y los han expuesto en sus propios códices tan valiosos para su propia cultura, tan civilizados para su propia cultura, como los de Aristóteles para la cultura escolástica de Fray Bartolomé. Entonces, aquí tenemos otra vez esa tensión, cómo va pasando ese concepto de civilización y de barbarie, o si se quiere, en los términos de Adorno y Horkheimer, de ilustración y de mito, entre los dos polos de la selva poderosa de Guatemala y la valiosa ayuda de Aristóteles. Todo ello con una, costura de elementos temporales que, como ya os he ido diciendo, va introduciendo prácticamente cada uno de los párrafos, o si se quiere, de unidades de sentido. El tema, por lo tanto, podríamos aventurar que, lejos de referirse a un sacrificio humano o algo así, es la inversión y el entrecruzamiento de los conceptos de civilización y de barbarie. Toda forma, entonces, de civilización está permeada o está atravesada por la barbarie, y a su vez
la barbarie es una forma en la que inevitablemente se instala toda civilización. Quisiera hacer en este sentido una serie de consideraciones históricas, económicas, sociales o culturales, porque, bueno, yo creo que lejos de mí la intención tanto de caer en la leyenda negra como de justificar absolutamente el estado actual, el triste estado actual poscolonial en Iberoamérica. En fin, hay que tener en cuenta una serie de factores. Yo voy a presentar aquí una serie de datos. Hay que considerar que están también, bueno, en crudo. El vídeo tiene la intención que tiene, pero aprovecho para traerlo. Lo primero es la idea de conquista y cómo efectivamente en la conquista lo que sucede, como bien dice el profesor Enrique Dussel, es el ocultamiento del otro. Los españoles y los portugueses son los primeros modernos porque son los primeros en negar la otredad. El mundo del indígena tiene que ser absolutamente eliminado porque es un deber moral del español o del portugués evangelizar y salvar esas almas. Entonces, si para ello es necesario la destrucción de la cultura, entonces esa cultura indígena tiene que desaparecer. O si para ello es necesaria la muerte de un número indeterminado de personas, pues entonces esa muerte queda justificada por los resultados evangelizadores, por traer a un estadio superior de cultura a gente que está prácticamente, pues eso, en la barbarie. Luego vendría la colonia. En las colonias, efectivamente, los españoles, los portugueses, que son los primeros que lo hacen, y luego los ingleses, los holandeses, los franceses, que los van a copiar durante el siglo XVIII y XIX, y luego los estadounidenses y la Unión Soviética en el siglo XX, pues se trata sin más de la extracción de plusvalor crudamente del trabajo de los indios, no del trabajo, sino de prácticamente de facto la esclavitud de la inmensa mayoría de ellos. Pero en este sentido es muy importante que recordemos una serie de datos. Por ejemplo, el quinto del rey, que es el 20%. El 80% de lo que se producía en el virreinato se quedaba en el virreinato y llegaba simplemente a España el quinto real, ¿de acuerdo?, que se establece en 1504 por parte de la Corona de Castilla y que afecta principalmente, evidentemente, pues a los metales preciosos, principalmente al oro y a la plata. Bien, ¿cuánto vino? ¿Cuánto llegó? Bien, pues vamos a ver, el profesor Dussel por ahí en algún vídeo ha llegado a decir o aventurar una cifra que a mí me parece desde luego bastante razonable si se atienden a las capacidades tanto mineras como de transporte de la época, y él dice unas 20.000 toneladas de plata. 20.000 toneladas de plata que entonces representarían el 20%, el quinto real, que es lo que vendría a la Casa de Contratación de Sevilla, y por lo tanto las 80.000 toneladas restantes montan un total de 100.000 toneladas, que yo creo que en toda la época del siglo XVI, XVII, XVIII, pues yo creo que es razonable y que es una cifra bastante ponderada. En la Wikipedia además he encontrado estudiosos que afirman que en ciertas épocas, no especifican si son años o meses, pero yo creo que digo yo que serán temporadas en los que los barcos vienen, porque por las limitaciones técnicas de la época no hay marinería durante todo el año, se estima que en las épocas más bollantes se podían recibir en esa época unas 270 toneladas métricas de plata y unas 40 toneladas métricas de oro. Bien, comparamos esto con la producción actual, porque este 80% del que hemos hablado contribuye a la formación de una élite en el virreinato, en los virreinatos de Nueva España, de Perú, de Nueva Granada, tal. Se va generando una élite que cada vez está más desafecta a la realidad española porque es la que se queda con la parte del león de las minas. El 80% de la plata la gestionan los criollos y van a ser los criollos los que en su cultura ya propiamente americana, desprendida de Europa, pero con prejuicios europeos y con su visión moderna de Europa, de América y de la vida y de por lo tanto del deber moral de extraer esas riquezas de la entraña de la tierra americana, pues son esas élites sociales las que van a hacer la independencia y son las que se van a repartir todo y son las primeras y más evidentes responsables del triste estado en el que actualmente se encuentra toda Latinoamérica.
Esas élites criollas a día de hoy en México dominan, según veis aquí, la producción anual. Esto está tomado de la página Statista. Veis aquí que desde el año 2009 la producción de oro y de plata hasta el año 2021 es la que veis. Ojo, en toneladas métricas. En 2009, 2.693, 3.400, se alcanzan las 4.800, más de 4.800, casi 5.000 toneladas en el 2015 y casi 124 toneladas de oro solamente en México. Entonces, yo traigo este dato también para poner un poco en perspectiva la leyenda negra. Los millones de indios que murieron en la Mita trabajando en situación de esclavitud, todas esas cosas no hay que negarlas, eso es historia, eso está en los papeles. Ya hemos visto cómo los propios obispos españoles consideraban en esos primeros momentos de la conquista y de la colonia, pues su opinión que aquello era una barbaridad sin nombre. Ahora bien, hay que poner las cosas en su sitio. Los españoles en un solo año no llegaban ni al 10% de lo que solamente en México puede extraer hoy. Entonces, toda esa riqueza, además, se sirvió principalmente para mantener a las élites políticas, militares de ese gran empresario de la guerra que fue Carlos V y sus hijos. No sirvió, desde luego, como en el caso de Holanda o de Inglaterra, como acumulación de capital originario que estaría en la base del resto. Yo creo que eso es excesivo. Creo que si España ha permanecido mal que bien a partir de la catástrofe de Trafalgar en un ámbito más o menos desarrollado, es simple y llanamente por su proximidad geográfica y con el resto de la Europa central, y por la necesidad que esa Europa central tiene de poner diques o barreras al mundo africano y al mundo americano, más que por un mantenimiento de unas riquezas o de una acumulación de capital originario, que yo creo que en el caso español, pues si existe de existir, es muy poco, sobre todo en comparación con, como digo, los casos holandeses, ingleses o franceses. Y entonces, por resumir un poco estas ideas de ilustración y mito y civilización y barbarie, pues tenemos por un lado sacrificios humanos. Claro, es una barbaridad sacar in vivo el corazón a una persona, pero no es menos barbaridad, o desde mi punto de vista es más barbaridad, condenar a millones y millones de personas durante toda la colonia a la muerte en las minas o en los trabajos esclavos. El saber científico es digamos, podría ser un indicativo de civilización. Sin embargo, aplicado al armamento, conforme más va avanzando la modernidad, los armamentos vienen a ser más terribles. En el tercer estado de la modernidad, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues los armamentos son cada vez más terroríficos. El colapso de la civilización. El colapso de la civilización podría considerarse como, desde luego, una cosa bárbara. La aculturación, los procesos de aculturación que llevaron a la extinción de los pueblos originarios fueron llevados a cabo por una sociedad superior cuya forma evolucionada actual está poniendo en peligro la propia posibilidad de cualquier civilización humana mediante el calentamiento global. Es decir, ese colapso civilizatorio que supondría el sacrificio humano, etcétera, etcétera, empalidece ante la barbarie de la modificación del clima global. Y para terminar, bueno, pues yo creo que es lo que más nos interesa en esta asignatura y lo que a mí más trabajo me cuesta explicar, porque es de alguna manera traicionar, simplificar, banalizar el hecho literario, pues son los valores lingüísticos de este texto, sobre todo la exactísima adjetivación. El trabajo de adjetivación que lleva Augusto Monterroso, no solamente en estas obras, sino en todas las obras, que se caracteriza por la concisión y la nitidez. Las alusiones cualitativas son concisas y son exactas, y si tuviéramos que resumirlo todo en una frase para recordarla, pues yo diría la riqueza de lo escaso. Con lo poco, Monterroso consigue
una multimanifestación, una manifestación, ¿cómo decirlo?, sobreabundante del material literario a partir de lo escaso, a partir de lo poco, a partir de una serie de factores lingüísticos como puede ser los adjetivos en función de complemento predicativo, que sin embargo contribuyen a que la textura del texto sea mucho más rica de lo que sería si esos adjetivos simple y llanamente no estuvieran. Bueno, mis niños, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os anime a leer a Augusto Monterroso, es una lectura muy recomendable. Y nada, como siempre os digo, amor y poesía cada día. Adiós.